En directo. La puerta de la pirámide. Cultura. Historia. Actualidad. Misterio. Escritores. Educación. Y mucho más. Todo en un mismo lugar. La puerta de la pirámide. Y cómo no, comenzamos y arrancamos otro día más en el mundo del misterio, la ciencia y mucho más en el mundo de la puerta de la pirámide. Y como no, hoy traemos un tema a tratar aquí a la mesa y sobre todo de una bellísima y gran persona que se dedica, pues sí, al tema del envejecimiento. Vamos a saber un poco y a profundizar y sobre todo a través de un experto que es embajador y se llama Andrés Grases Briceño. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noche. Buenas tardes, Jorge. Un placer de verdad estar aquí contigo y con quienes nos acompañan y con tu audiencia también. Y bueno, a la expectativa de ver cómo conducimos la conversación y nada, yo estoy preparado para comentarles todo aquello que yo sepa del tema y que bien pueda explicarlo lo mejor posible. Ajá. Muchísimas gracias. Bueno, también nos acompaña un experto, investigador, doctor, llamado Javier Mauri, desde Sevilla. Qué tierra y esa cartuja. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, gran amigo. Muy buenas tardes, querido Jorge, muy buenas tardes a todos los demás compañeros. Sí, Sevilla es una ciudad preciosa que sabes que tiene los brazos abiertos para ti y para todos. Muchísimas gracias. Y también hoy, gracias a él, pues podemos grabar simultáneamente a través, sí, del gran investigador, periodista y experto, Miguel Celade Res. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por contar conmigo y gracias y encantado de conocer gente tan interesante como la que traes, como Andrés y como Javier y bueno, trataremos de aportar desde mi punto de vista más, digamos, más amplio en el sentido de la objetividad que te da la distancia, porque no soy experto, digamos, pero sí he conocido gente muy interesante que los conceptos, pues hombre, creo que lo que pueda aportar, pues seguramente pues, interesará a alguno. Por supuesto. Y bueno, sin más, comenzamos. Andrés Grases Briceño, embajador. Queremos saber un poco más de ti, sobre todo nuestros radioyentes en www.turradiovalencia.com y también, como no, a través de nuestro canal, la plataforma YouTube, pues queremos saber quién eres realmente. Bueno, a ver, sí. Defínete. Bueno, mi nombre es Andrés Grases, como ya he comentado. Yo soy ingeniero mecánico, soy de origen nacido en Venezuela. Ingeniero mecánico y tengo un máster en administración de empresas por la Universidad de Boston. Y por los problemas que surgieron en Venezuela con la llegada del presidente Hugo Chávez, yo me vine a España en el año 2000. Mi padre nació en Barcelona, de forma que tengo la doble nacionalidad. Y yo venía de trabajar muchos años en la industria petrolera allá en Venezuela, pero cuando llegué aquí no pude continuar esa carrera por diversas razones. Yo ya había alcanzado como cargos de confianza, gerenciales y ese tipo de cosas,
y el problema es ese, que son cargos de confianza. Entonces, desde entonces me he dedicado a muchas cosas, pero para resumir, desde el año 2017, y por eso estoy sentado aquí, estoy dedicado a investigar, asistir a congresos, relacionarme con los líderes de todo el tema alrededor de la longevidad y la extensión de la vida. Ajá. Me ha tocado, no, lo he hecho además con todo gusto. He estado, de hecho, en el 2017 lo primero que hice fue ir a un congreso en San Diego, California, el cual me invitó, por cierto, José Luis Cordeiro, de quien soy gran amigo. Y el congreso se llama RAD Fest, que es Revolution Against Aging and Death Festival. Bueno, yo la verdad es que aluciné, me fascinó todo lo que escuché ahí. Fueron muchos científicos y en esa oportunidad conocí a Elizabeth Parrish. Elizabeth Parrish es conocida mundialmente como la paciente cero del rejuvenecimiento celular a cuerpo entero. Ella es una norteamericana, pero decidió hacerse una terapia génica en todo su cuerpo, que no se la pudo hacer en los Estados Unidos porque está prohibido, sigue estando prohibido. Después explico un poquito por qué. Tampoco se podría hacer en España y se la fue a hacer a Colombia. Y de hecho, hoy en día están haciendo eso, están tratando a otros pacientes en México. La razón por la que eso no se puede hacer es que para ella lo que se hizo fue básicamente lo que venía haciendo, por cierto, la doctora María Blasco, una científica muy conocida aquí en España. Hoy por hoy es la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de España, tiene un prestigio enorme a nivel mundial. Y la doctora Blasco había conseguido entre los años 2008 y 2009 demostrar que con una terapia génica sobreexpresando el gen que activa la proteína de la telomerasa, los ratones viviesen hasta un 40% más en promedio. Cuando ella hizo eso en el 2008-2009, lo hizo con unos ratones que había modificado para hacerlos más resistentes al cáncer. Entonces, la gente todavía quedó un poco dudando de si efectivamente esa terapia se podía en algún momento trasladar a humanos y si eso podía provocar más bien cáncer, porque las células cancerígenas, que son conocidas como células inmortales, se les llama así porque justamente logran dividirse sin morir, sin entrar en apoptosis, porque producen telomerasa. Ella repitió el experimento en el año 2012-2013 con ratones normalitos. Les inyectó el gen de la telomerasa y de nuevo consiguió alargarles la vida un promedio de 40% y más bien demostró que el hecho de que los telómeros fueran más largos tenían una menor incidencia de cáncer. Bueno, eso lo publicó en el año 2013 y Liz Parrish lo que hizo fue eso que hicieron eso que hizo la doctora Blasco con los ratones, háganmelo a mí. Hombre, no fue tan sencillo, pero es una decisión de mucho valor, pero sí, ella quería también pensando en que eso después se podía trasladar para curar otras enfermedades, no simplemente por el hecho de mantenerse joven, sino que esa misma terapia podía servir para otras cosas. Bueno, lo cierto es que se lo hizo y bueno, hoy en día, 5 o 6 años después, está estupenda. Y se ha hecho además otras 3 terapias génicas desde entonces. Ajá. Bueno, yo creo que con esa introducción de momento los dejo por aquí. Está pero que muy bien. Pero bueno, ¿qué es lo que te empujó, lo que te llamó a decidirte decir, yo mi labor y lo que realmente yo deseo es este campo y no otro campo de la ciencia, sino la longevidad? Sí. Bueno, es que a ver, esto de realmente, yo estaría encantado de que efectivamente fuese capaz de vivir muchos años más de los que la especie humana nos depara por los procesos evolutivos naturales, ¿no? O sea, estamos conscientes. A ver, aquí hay 2 cifras que se manejan y que se prestan un poco a confusión. Por un lado se habla de lo que los americanos llaman life expectancy o la expectativa de vida, que se sitúa en países como España alrededor de los 78, 80 años. Y la gente confunde eso con pensar, es que la gente se muere a los 80 años. Y no es el caso. O sea, la expectativa de vida es un promedio de la expectativa que un niño que nace hoy, en promedio, ¿cuánto tiempo va a vivir?
Y entonces, bueno, a lo largo del tiempo que transcurre, pues hay enfermedades que te pueden acabar con la vida estando muy jovencito. Y bueno, y entonces en promedio estamos hoy en día en 80. Yo digo que hay una confusión porque se habla de que se ha duplicado la expectativa de vida en los últimos, suponte, 4 décadas. Y eso es cierto, pero confunde, porque no es que la gente de ahora viva mucho más, no solo que hace 40 años, es que ni siquiera vivimos mucho más que hace 1000 años, sino que como esa expectativa de vida toma en cuenta el fallecimiento también de niños, hasta hace no muchas décadas, y precisamente porque no existían vacunas para combatir enfermedades infecciosas que mataban a muchos niños. Entonces, en promedio, los niños que nacían hace 100 años tenían una expectativa de vida de, suponte, 40, 45 años, porque en el camino morían los niños a los 2 años, a los 3 años, a los 4 años. Y con eso se ha acabado bastante. Entonces, de ahí que efectivamente el niño que nace hoy, su expectativa es vivir 80 años en promedio, pero también puede vivir 90, 95, 100 años. O sea, pero bueno, poco para aclarar eso. Ajá. De forma que ¿por qué estoy en esto? Porque, bueno, de nuevo, yo apuesto por la posibilidad que nos va a brindar la ciencia y la tecnología para efectivamente ser capaces de vivir, pero no vivir sanos hasta los 80, 90, tal. No. Vivir muchísimos más años, 120, 150. Y claro, y si, por ejemplo, yo que tengo ahorita 59, soy capaz de vivir 120, pues habrán pasado 60 años más de aquí a allá con la tecnología y la ciencia continuando investigando, o sea, descubriendo cosas nuevas sobre todo esto. Y es la razón por la que hay un dicho en inglés que dice live long enough to live forever. Vive lo suficiente para vivir para siempre. O sea, aquí de lo que se trata es que nos mantengamos vivos y saludables mientras se van desarrollando todas estas tecnologías que van a ir mejorando, van a ir bajando los costes y podremos acceder a ellas. Y de esa manera, pues, continuar viviendo. Qué bonito. Bueno, como Miguel Celade luego a lo mejor nos tiene que abandonar un rato, me gustaría que, bueno, participaras un poco, si quieres hacer mención a lo que haya hablado o mencionarle alguna pregunta. Bueno, me ha gustado mucho ese dato que ha dado, que es pura estadística. Sí. Yo vengo del mundo de la economía y con la estadística se maneja mucho, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Claro, evidentemente los 80 años es una media ponderada, ¿no? De todo, ¿no? Y es verdad que antes decían que la gente vivía muchos menos años, pero era por esto que Andrés ha comentado perfectamente, la mortalidad infantil y las guerras. También, si una persona con 25 años moría en la guerra, bueno, pues la media te la baja, evidentemente, ¿no? Era un matiz de que realmente no sé si realmente vivimos más o menos, porque las circunstancias de vida de la gente en la era agrícola, por ejemplo, eran más sanas que ahora, estando metidos en una ciudad aquí, comiendo todas las cosas que comemos, todo procesado, en fin, con todo este tinglao, ¿no? Pero bueno, al final la estadística, que es lo que la gente ve, pues ve que no, es que cada vez vivimos más años. No, cuidado, habría que matizar, ¿eh? O sea, no, era aportar este tema, ¿no? Que las guerras también bajaban mucho la causa. De todas formas, bueno, no sé, yo creo que si empezamos a hacer estadística a partir de este famoso bicho que ha aparecido ahora, las estadísticas se van a volver locas. Pero es igual, como con las estadísticas, el que tiene el manejo de los datos es el que te lo pone de tal forma que te hace una leyenda. Bueno, pues supongo que pocos datos, digamos que como economista, las estadísticas no me fío un pelo de ellas, ¿no? Pero bueno, ahí estábamos. Sí, a ver, a mí me pasó lo mismo. O sea, yo vengo promoviendo gente que entiendo que son gente que tiene algo que aportar a través de nuestros congresos, entrevistas. He entrevistado a muchísima gente y una de las cosas que me mueve a mí, pues es ayudar a los demás, ayudar a dejar el mundo un poquito mejor que estaba, ¿no? Entonces, salvar vidas es algo que suena muy bien. Bueno, pues salvar una vida de uno que va a morir a que se salve es buenísimo, está bien. Hemos hecho congresos de todo tipo, de cáncer, de esto, del otro. Pero
alargar una vida también es salvar vidas. Es decir, si un señor iba a tener, pues no sé, 60 años de vida o 80, vamos a ir a la media, ¿no? 80 años, y que en vez de 80 son, pues eso, 20 o 30 años más, ostras, estás de alguna forma salvando, alargando una vida 20 o 30 años, que eso es la vida de una persona también, ¿no? Con lo cual, esto es lo que a mí siempre me ha motivado. Y por el tema del transhumanismo y la inmortalidad como tal no existe, ¿no? Siempre te puedes tirar por el balcón abajo, ¿no? Pero digamos que ese intento de vivir el máximo posible, yo creo que es lícito ante cualquier ser humano, y los que estamos un poco en la palestra, pues bueno, tratar de que la gente conozca esto, ¿no? Eso es lo que me ha movido, ¿no? Ya digo, no soy experto en este tema, pero digamos que la visión periférica de todo lo demás, pues te da una perspectiva que igual otros no tienen, siendo a lo mejor, pues bueno, más expertos en la materia concreta, ¿no? Así que bueno, pues eso es lo que me ha movido siempre a estar muy pendiente de este tema, de conocer a José Luis, comí con él en Madrid, de Miguel Ferrero. Me acuerdo con Miguel Ferrero que desde el 2012, porque él es experto en supervivencia, ¿no? Y cuando os acordáis, ¿no? Del 2012, que se acababa el mundo y todo aquello, ¿no? Pues bueno, desde entonces que están nuestros congresos y haciendo charlas con él, pues para hablar sobre supervivencia, que también es otra forma de salvar vidas, ¿no? Saber lo que puede hacer uno en el caso de que, imagínate, en una ciudad se va la luz, automáticamente se va el agua. Barcelona, Madrid, o sea, se va el agua. Sin luz, sin agua. Me acuerdo de una frase que no venga muy a cuento aquí, que Miguel siempre dice, ¿no? Dice, en el caso que te pase algún cisma de este estilo y tengas que luchar por tu supervivencia, lo primero que tienes que hacer si estás en una ciudad es salir zumbando de la ciudad. Salir zumbando, ¿no? Bueno, es un dato que siempre me ha chocado mucho y que lo tengo muy claro. Ya tengo mis equipos de supervivencia aquí preparaditos por lo que pueda ser. Guerra avisada no mata soldado. Ajá. ¿Alguna pregunta que le quieras mencionar, Miguel Celades? Bueno, me pareció muy súper interesante lo de los telómeros, por ejemplo, y me gustaría saber un poquito más de eso, sobre, digamos, por qué... sí, bueno, los telómeros. ¿Qué son los telómeros? Sí, ¿Y por qué te pueden producir un 40% más de vida? Que es tremendo. No, mentalmente no lo entiendo. ¿Por qué? ¿Qué es? No sé si lo puedo explicar. Claro, claro que puedo. Andrés. A ver, en el núcleo de nuestra célula están los cromosomas, que en el caso de los humanos tenemos 23 pares de cromosomas. No sé si incluso de haber estado en el bachillerato con los libros de biología, los cromosomas son como, mamá, lo más sencillo de pensar es como una X, o sea, tiene 4 paticas, y las células cuando vamos creciendo, pues se tienen que ir dividiendo para y creciendo como organismo y para reemplazar células que están defectuosas. Y en ese proceso de división deben duplicarse exactamente. Entonces, hombre, estos cromosomas tienen en su interior parte del ADN, los 23 pares de cromosomas tienen todo el genoma humano, que es una estructura complicadísima, o sea, biológicamente muy, muy compleja, y es que tiene 3.000 millones de pares de bases nucleótidas, que vamos, no voy a entrar en estos detalles, pero es realmente una complejidad enorme. Entonces, para que la división celular sea perfecta, la naturaleza se inventó colocar en los extremos de cada una de las paticas estas de los cromosomas una parte de ese ADN que si en la duplicación, a ver, en realidad el tema fundamentalmente viene, la manera como está construida la vida, la división celular hace que esos telómeros que protegen que la división celular se haga, no perjudique a parte del cromosoma que necesita ser duplicado perfectamente, se va recortando cada vez. No hay manera de que la célula se duplique y que no pierda una partecita del extremo del cromosoma, por la manera como se dividen. Y entonces la naturaleza es lo que se inventó, bueno, si eso es así, y para evitar de que al duplicarse una célula se recorte una parte de un gen que es importante para la vida, voy a poner ahí una parte del ADN que se va recortando y no importa. El problema está que
hay un momento que las células ya se han dividido suficientes veces y ese telómero, que es la capa protectora que tienen los cromosomas, se ha recortado tanto que ya la célula entra, como quien dice, en alerta. Y la célula tiene mecanismos para identificar cuando eso está cerca y entonces decide hacer una de estas dos cosas. O entra en apoptosis, que es prácticamente como un suicidio. La célula dice, ojo, no me divido más porque si lo sigo haciendo puedo empezar a crear problemas en partes del cromosoma que son importantes y afectar la vida. La otra manera de reaccionar es, bueno, no me divido más, pero no me suicido. Simplemente me quedo ahí y es lo que llaman la senescencia celular. Y también al final se van constituyendo en un conjunto de células que nos crean otros problemas. Son útiles para algunos procesos como la cicatrización, cuando tenemos una herida, etcétera, pero para otros nos perjudican. Resumiendo, la división celular provoca que los telómeros se vayan acortando y los telómeros son necesarios que estén ahí para que la duplicación celular no conlleve a problemas de afectar genes importantes. Y resulta que cuando las células se dan cuenta que el telómero ya es muy corto, deciden no seguir funcionando. Y es lo que se conoce además como el límite de Hayflick. En promedio, nuestras células, digo en promedio porque cada órgano es un poco distinto, pero en promedio se pueden dividir unas 60, 70 veces. Dividir no, bueno, multiplicarse. En toda la vida. En toda la En vida. toda la vida. En promedio. En los intestinos ocurre más veces, hay otros donde ocurre menos veces. Y bueno, y ese proceso es el conocido como el límite de Hayflick. O sea, el número de divisiones que puede hacer la célula hasta que o bien entre en apoptosis o bien entre en senescencia celular. Y no es la única causa, pero en buena medida lo que provoca eso es que el telómero ya se acortó demasiado y la célula dice, uy, si me sigo dividiendo esto es peligroso. Entonces, al alargar los telómeros, permite que la célula se siga dividiendo. Y eso fue lo que consiguió hacer la doctora Blasco con ratones, inyectándoles, sobreexpresando el gen de la telomerasa y haciendo que entonces esos telómeros que con cada división celular se van dividiendo, hacerlos volver a crecer. El problema es que esa solución no solo la ha encontrado de esta forma artificial científicos como la doctora Blasco, sino que las células cancerígenas encontraron por sus propios medios hacer lo mismo. Entonces, por eso es que las células cancerígenas hay que terminar de eliminarlas, bien sea con radioterapia, con quimioterapia, porque si no ellas se siguen reproduciendo. Son conocidas como células inmortales, por esa razón. Hombre, hay distintos tipos de cáncer, pero digamos en términos generales. Entonces, el miedo que había era si hacer esto de hacer crecer los telómeros podía inducir a que además produjese cáncer. Claro. Pero lo que demostró de alguna forma la doctora Blasco con los experimentos que hizo la segunda vez es que no ocurría eso. O sea, es cierto que las células cancerígenas se las arreglan para producir telomerasa y hacer alargar los telómeros, pero eso no quiere decir que una célula sana que le haces alargar los telómeros se convierta en cancerosa, sino que más bien lo que permite es que pues, se pueda seguir dividiendo y de ahí que entonces pueda alargar la vida de los seres vivos. Eso es un poco simplificando lo que ocurre. Muy bien explicado. Pero una pregunta ya final. Claro, claro. ¿Cómo se puede incidir en esos telómeros? ¿Cómo se puede actuar en ellos? A través de genética, evidentemente, pero ¿de qué forma? Porque me comentaban que una de las cosas que, bueno, bajo mi punto de vista, una de las pocas cosas buenas que aportan las nuevas vacunas es que abren el campo para poder entrar dentro de lo que es la genética. No sé si lo ves. No, sin duda. Aparte que lo han hecho pues, con una rapidez, bueno, sobre todo la rapidez está en tanto que han sido aprobadas para su uso en un plazo muy corto. Es cierto también que las vacunas mRNA han tenido un desarrollo muy rápido, pero lo que las diferencia totalmente de lo que hubiese sido un desarrollo no influido por el problema del coronavirus es que además de haberse diseñado muy rápido, se permitió hacer su uso masivo en muy corto tiempo. Pero la pregunta en concreto que me hacías, sí,
de hecho, lo que se hace y lo que se hizo la propia Liz Parrish consigo misma es que se diseñan virus, esto que ahora nos preocupa tanto, bueno, pero es que los virus son, digamos, la manera de poder penetrar en el núcleo de la célula, o en el citoplasma o en el núcleo. Las vacunas mRNA entiendo que intervienen sobre el citoplasma, pero lo que se busca con la terapia génica que se hizo, por ejemplo, la Liz Parrish, es introducir en sus células un virus que además está cargado de un gen, que es el gen HTERT, que es el gen que produce la telomerasa. El problema que tenemos los humanos es que, digamos, que por eso, en parte por eso envejecemos, es que ese gen de la telomerasa, si bien no desaparece, se desactiva apenas pasada, pues, creo que está activo como hasta la pubertad. A partir de ahí, pues, se desactiva. Y cuando uno es adulto, la única manera de volverlo a activar es inyectando virus con partículas que son genes, digamos, creados en laboratorio, que luego el virus hace que se inserten en nuestro propio ADN y formen parte del ADN y empiecen a producir la telomerasa. Y eso es un poco lo que se hace. Eso es un poco lo que se hace. Es increíble. Y luego también, esto viene a mención, porque no porque yo sea del Bierzo, ha habido una mujer en el Bierzo que ha llegado, está jubilado, llevando un bar de zona un poco minera. El bar lo ha llevado hasta los 109 años y ha salido en televisión, que se jubilaba con 109 años, llevando un bar, poniendo cafés y demás. También influye a través de los lugares, como dice Miguel Celades, cuando ocurra cosas así, lárgate de la ciudad, ¿no? De que si es un pueblo, es una zona que hay mejor ambiente, se puede respirar mejor, no hay tanta contaminación como en una ciudad, etcétera. También eso puede influir, o realmente influye en la persona, depende del estado anímico o cómo lleve su vida. Es multifactorial. Lo que sí se conoce es que hay determinadas regiones en el mundo donde la longevidad es, vamos a decir, distinta a la del resto del mundo. Estamos hablando, por ejemplo, si mal no recuerdo, la isla de Cerdeña, y luego hay otro lugar en Japón que no recuerdo exactamente el nombre, pero donde prevalecen una proporción de centenarios que escapan del promedio que hay en cualquier otra ubicación alrededor del mundo. Se habla de que las dietas que consumen, las dietas la alimentación que practican, el hecho de mantenerse en movimiento el mayor tiempo posible. Sí, Andrés Grase, Miguel Celades, ¿qué decías? No, Okinawa, que lo he buscado mientras hablaba Andrés, perdón. Vale, ¿Cuál era el lugar? Okinawa, lo de Okinawa. Es Okinawa, exactamente. Las islas de Cerdeña y Okinawa son dos de los ejemplos que se estudian más. Mira, yo creo que hay una combinación de todo. Hay unos estilos de vida saludables y al mismo tiempo, como son lugares muy específicos, pues qué duda cabe que la genética entre ellos mismos ha influido en eso. Ahora, esto es gente que igual es admirable llegar a esas edades y además activos, pero envejecen y se les ve viejitos. O sea, lo que está buscando personas como Liz Parrish es llegar a esas edades, pero luciendo joven. Y a ver si lo consigue. Sí, pues sí. Javier Mauri. Sí, dime. Sí, bueno, a razón de lo que ha estado hablando nuestro embajador Andrés Grases y Miguel Celades Res, ¿tú qué puedes comentar y luego qué pregunta le quieres mencionar? Bueno, el envejecimiento es algo interesante, es muy interesante. Sí, y lo que está comentando Andrés a nivel social, a nivel económico, plantea muchísimos problemas y a nivel bioético todavía más, pero no voy a entrar a eso. No voy a entrar a eso ahora. Si acaso luego ya podemos debatir todo lo que un alargamiento de la vida hasta esas proporciones que ser posible es,
puede ocasionar y cómo también, qué tipo de recetas o qué tipo de estructuras sociales y económicas podemos diseñar para que eso sea posible. Si entendemos el envejecimiento como muchísimos autores, y Andrés lo sabe mejor que yo, lo entienden como una enfermedad, evidentemente el envejecimiento tiene cura. Otros, y en base a una serie de elementos que intervienen de una forma multifactorial también, una genética adecuada, porque aunque todos tenemos una estructuración genómica y una estructuración de proteomas concreto, lo que sí es verdad es que todos nuestros sistemas, aunque comparten elementos comunes, pero en cada persona los diferentes sistemas funcionan de diferentes formas. El sistema inmune funciona de forma distinta de una persona a otra, el sistema digestivo, etc. Aunque los medios y los mecanismos sean iguales. Incluso en los ratones, en la especie de los ratones, hay varias razas que son diferentes, aunque sean idénticas, aunque sean iguales, pero la rapidez con la que los telómeros bajan es diferente en una especie de ratones y en otro. Así que esto conlleva muchísimas diferencias individuales, muchísimas cosas, pero lo que se intenta es hacer que una gran parte de la ciencia pueda entender que el envejecimiento es una enfermedad y como tal tiene opciones, tiene soluciones, como cualquier otra enfermedad. No hay que adaptarse a ella, hay que combatirla si queremos mejorar nuestra existencia. No solo es que llegues a los 120 años, sino que llegues con todos tus dientes, como digo yo. Otros autores, como Ovid de Grey, que Andrés también lo conoce también muy bien, habla de que, bueno, nuestro cuerpo es un coche que por la actividad que tiene, bueno, pues se va estropeando, algunas piezas hay que cambiarlas, y ahí también la genética, que conocemos algo, porque conocer la genética, si uno habla con un genetista, la genética es un mundo totalmente aparte, es un mundo amplísimo y complejísimo, ¿no? Y fijaos esa complejidad, con las 4 bases nitrogenadas que ha comentado Andrés Grasser, con el uracilo, la citosina, la guanina, etcétera. Con esas 4 bases se diseña toda nuestra estructura fenotípica y genotípica. Son miles y miles y miles de mensajes que definen, unos en clave abierta, nuestra altura, nuestra estatura, y otros en clave cerrada, nuestro color de ojos. Es un mundo muy complejo y hoy en día se empieza a demostrar que tal vez el envejecimiento debería de visualizarse de una forma diferente. Ajá. Y la pregunta que piensa o quieres ahora mencionarle a Javier Mauri y a Andrés Grases. Sí, yo le quisiera preguntar a Andrés por algo que es casi mitológico. Inmortalidad no es de lo que estamos hablando, Andrés. Estamos hablando de una alta longevidad. Sí, no, definitivamente. Y yo creo que eso lo tienen claro todas las personas que usan el término de inmortalidad. Por ejemplo, mi amigo José Luis Cordeiro, él claramente dice que si nos cae un piano en la cabeza, quedamos pianizados. O sea, esa expresión es que se la he escuchado varias veces. No, que de nuevo, ninguno de los científicos que están abocados a resolver el problema del envejecimiento, incluso como dice Javier Mauri, a tratar el envejecimiento como una enfermedad, está apuntando a hacernos inmortales.
el tema de la inmortalidad lo que sí tiene es que provoca, pues, quizás que la gente preste más atención de alguna manera. Entonces, en ese sentido, de nuevo, siempre que si uno lee el libro La muerte de la muerte, escrito por José Luis Cordeiro, pues que libro, por cierto, en el que yo participé en la corrección del mismo antes de llevarlo a imprenta. Somos muy amigos, José Luis y yo. Ese libro de corte muy científico. Ahí no se habla de una inmortalidad biológica. De hecho, para ser inmortales, bueno, por cierto, los que se han descubierto la inmortalidad biológica de alguna manera son las células cancerígenas. Fíjense ustedes qué cosa, ¿no? Pero bueno, dentro de ciertas circunstancias especiales. Pero de nuevo, aquí lo que se trata es de aumentar la longevidad. Lo que sí puede pasar, que es distinto a la inmortalidad, pero se parece mucho, es que cuando nos pregunten, bueno, ¿y cuánto tiempo entonces vamos a vivir? Y la respuesta puede ser, viviremos indefinidamente. Hasta que un accidente, un volcán que hace erupción y estamos en esa ladera, o un accidente de un avión que pues acabó con nuestras vidas, etcétera. Pero la idea, digamos, el desiderato final en la parte de extensión de la vida es que efectivamente consigamos pues resolver el problema del envejecimiento hasta tal punto que el número de años que vivamos no va a depender, o sea, nuestra muerte no va a depender de morir por envejecer, sino por otras razones distintas. Ajá, Ahora, qué bello. eso no está claro aún no está claro que se pueda conseguir como tal, pero hacia allá vamos. Ah, qué bueno. Bueno, antes de dar paso a Mitoa Campos, que ya se nos ha incorporado. Y bueno, aquí proseguimos en el mundo de la puerta a la pirámide en www.turradiovalencia.com. Y sí, esta vez estamos con el embajador de la Longevity, Andrés Grases Briceño. Y bueno, la pregunta es la siguiente. De todo el tiempo desde que la ciencia ha comenzado a estudiar, ha comenzado a investigar para llegar hasta el punto de hoy en día, en los tiempos que estamos hoy en día, ¿qué es lo que ha mejorado y cuál ha sido la inyección que ha empujado a descartar ciertas formas o pensamientos que creían que a lo mejor eran esas vías las correctas para poder llegar antes y qué es lo que realmente hoy en día se está utilizando para conseguir pues ese objetivo, mantenerte joven hasta que Dios diga. Vale. Bueno, una muy buena pregunta. Por cierto, permíteme hacer una aclaratoria, Jorge, porque, Sí. claro, te refieres a mí como embajador y simplemente para aclarar un poco, yo creo que lo estás diciendo porque efectivamente desde hace unos meses Sí. yo estoy trabajando con CryptoPlaza, que es una empresa que se dedica al mundo de las criptomonedas, Ajá, mira. de las tecnologías de blockchain y todas estas cosas. Y el que fundó esa organización asistió a un taller mío que yo hice en abril de este año. Ajá. Le gustó mucho lo que aprendió en ese taller, un taller que duró unas 4 horas y media. Y entonces me dijo, oye, vente a CryptoPlaza para que lo conozcas, vamos a hablar. Yo estoy fascinado con lo que me has enseñado. Ajá. Y bueno, llegamos a un acuerdo y entonces él me ha designado dentro de su organización CryptoPlaza como el embajador de longevidad de CryptoPlaza. De CryptoPlaza. De hecho, lo llaman, yo soy el Longevity Ambassador en CryptoPlaza. Ajá. Y esa es la razón, digamos, del nombre de embajador, ¿no? Más por allá embajador. de la connotación que pueda tener desde el punto de vista diplomático y esas cosas que no es el caso, ¿no? Ajá. Vale, volviendo a tu pregunta, fíjate, los primeros hallazgos de que el envejecimiento es algo modificable, yo diría que datan del año 1935, cuando se hizo experimentos con ratones en los que se consiguió alargar la vida sometiéndolos a regímenes de ayuno, o sea, de regímenes de dietas de alimentación en las que no los alimentaban por varios días. Y eso se observó que hacía que los ratones
estuviesen más saludables y viviesen más. Ahora bien, esos eran unos regímenes que son estrictamente controlados y que, claro, hacer eso en humanos, por más que hay mucha gente que basado en el conocimiento de eso, que luego ha ido progresando, se somete a lo que llaman ayunos intermitentes o hacen ayunos prolongados, etcétera, lo hacen porque eso funcionó en esos experimentos que ya se conocen desde el año 1935 y luego se ha seguido demostrando en distintas otras experimentos que sí, que efectivamente la que llaman restricción calórica y los ayunos alarga la vida. Ahora bien, para conseguir esos porcentajes de alargamiento de vida que se consiguen haciendo experimentos con ratones, tendríamos que hacer prácticamente, vamos, seguir una disciplina que en la vida real es imposible. O sea, uno tiene que atender, vas para la fiesta, te toca almorzar con cierta persona en un restaurante. O sea, claro, los ratones no, los ratones tú los pones a hacer estrictamente lo que tú diseñes durante los 3 años y medio que vive el ratón. 2 años y medio, bueno, vive 2 años y medio y si le alargas la vida vive un poco más. Entonces, está ese caso del ayuno, pero bueno, ya sabemos que ningún humano ha vivido más de 120 años y lo que se sabe de los ayunos, pues sí, te ayuda, pero no es aquello que nos va a hacer vivir mucho más de lo que vivimos ahora. Luego se siguió avanzando en experimentos, o sea, buscando ese elixir de la juventud, por decirlo de una manera. Y digamos que otro evento que marcó mucho el conocimiento de la extensión de la vida ocurrió hacia el año 1992-1993 con la científica Cynthia Kenyon, que consiguió que unos gusanitos que llaman C. elegans, seguramente han escuchado el nombre, son unos nemátodos, unos gusanos de 1 milímetro de tamaño, consiguió que modificando un solo gen, viviesen el doble. Entonces, wow, eso marcó un antes y un después, porque ya que estamos hablando de una manipulación genética que provoca que un ser vivo pueda vivir el doble, o sea, si sin eso viven 23 días, haciéndole eso viven 46 días. Entonces, wow, claro, son unos gusanitos, ya les digo, de 1 milímetro de tamaño. O sea, a simple vista apenas los podemos ver. Pero eso marcó un hito. Yo diría que otro hito importantísimo, de nuevo, ya lo comenté antes, el que consiguió la doctora Blasco, haciendo que ratones, que ya son mamíferos, ya tienen un genoma muy parecido al de los humanos, viviesen hasta un 40% más en promedio. Yo diría que esos son los 3 hitos, o sea, la restricción calórica del año 1935, que demostró que los ratones podían vivir más tiempo al someterse a esas dietas muy, muy estrictas. Luego, lo que se consiguió casi 60 años después con los gusanitos C. elegans, y luego lo que consiguió, eso fue en el año 92, y luego lo que consiguió la doctora Blasco en el año 2007-2008 con ratón. Y a partir de ahí, pues, ya se está experimentando con humanos, ciertamente. Es difícil demostrar. La misma Liz Parrish, que se ha hecho esto, ella se lo hizo cuando tenía unos 45 años, ahora va a cumplir 51 en enero. Realmente ella se ve fantástica, está muy, muy bien de salud. Pero claro, es más, ya la vieron, es una mujer preciosa. Pero lo que la gente quiere ver es si ella realmente, con lo que se ha hecho, efectivamente se mantiene joven por muchísimos años y tal. Todavía, visto desde ese punto de vista, no lo puede demostrar porque una mujer a los 50 años, hay mujeres a los 50 años que sin hacerse nada, también se ven muy bien, se ven fantásticas. Y entonces no es prueba suficiente. Hombre, digo para el que solo se fijen cómo luce ella, porque desde el punto de vista de sus biomarcadores, que es entonces lo que se analiza ya desde un punto de vista más, digamos, científico, para evaluar de qué forma ha evolucionado ella desde que se ha hecho las terapias génicas. Claro, y sí hay una serie de indicadores que apuntan a que efectivamente ha habido un rejuvenecimiento celular importante. De hecho, de 30 años en su caso. Con la medición de los telómeros, con los niveles de proteína C reactiva, con los niveles de
bueno, hay varios indicadores que, vamos, con distintas, dependiendo de distintas técnicas que se usen, reflejan la edad biológica que tiene la persona que se somete a esos tests y se compara con su edad cronológica. El caso de Liz Parry también tuvo el problema de que cuando ella, antes de que ella se sometiese a la terapia génica, su edad biológica, medida en el tamaño de los telómeros, más bien reflejaba de una persona que tenía biológicamente más edad que la que tenía cronológicamente. De hecho, debo decir, 20 años más edad que la que tenía cronológicamente. Luego, las mediciones que se han hecho a posteriori de su terapia génica indican un rejuvenecimiento de 30 años. Pero claro, ese rejuvenecimiento lo que hace es ubicarla 10 años por debajo de la edad cronológica que tiene. Porque partió de una base en la que su edad biológica era mayor que su edad cronológica. Eso además no debe extrañarnos porque una cosa que influye mucho, y en eso yo no soy un experto, pero es precisamente, por ejemplo, el estrés. El estrés se sabe que afecta a la medición telomérica. No, quizás no es algo que a todos nos afecta por igual, pero definitivamente tiene su influencia. Y claro, Liz Parrish en parte porque se sometió a lo que se hizo, porque su hijo le diagnosticaron diabetes 1. Ella comenzó a asistir a una cantidad de congresos para ver si podía de alguna manera encontrar algo que vaya en la dirección de curar la diabetes 1. No lo encontró, pero en ese peregrinar escuchó, por ejemplo, al doctor Aubrey de Grey hablar de estos temas de rejuvenecimiento y dijo, oye, esto es algo que se hace en adultos y que ahora está apuntando a que sirve para rejuvenecer, lo cual está muy bien, pero que quizás también pueda servir en un futuro para curar la diabetes 1. Entonces, claro, eso también influyó en su decisión, en el sentido de que con terapia génica se puede intervenir en el genoma y modificar cosas que la estructura propia de nuestra base de nucleótidos, para, en ese caso, por ejemplo, buscar la manera de curar la diabetes 1, una enfermedad autoinmune. Que no sí, tiene perdona, Andrés, gracias. Luego quiero que me respondas a la pregunta. Vale, ha retrasado y se le ve mucho más joven, pero a nivel interno de órganos y demás, ¿se mantiene igual también? Eso luego lo mencionas. Mitoa Campos, sí, quiero mencionar que a lo mejor me equivoqué, era el programa El Vórtice. ¿Vale? Pues acaso me haya equivocado. ¿Qué tal, Mitoa? Muy buenas a todos, un saludo enorme. Muy buenas. Perdón por el retraso. Un saludo a Javier, Andrés, no nos conocíamos, pero un saludo grande. A Miguel, como siempre, un abrazo enorme. Y Jorge, a ti muchas gracias. Muy buenas. Nada, hombre, a ti. Y nada, lo primero, hay que atender a los niños. Sí. sí. Está claro. Estos no necesitan todavía ninguna terapia. O sea ya te digo. Bueno, a razón de lo que hayas escuchado ahora y hayas, bueno, que sepas también de tus programas y demás, si has tocado este tema y demás, bueno, di que quieres comentar y luego si quieres mencionarle alguna pregunta. No, a nivel técnico yo tendría solo un par de preguntas justamente en base a los experimentos que se han hecho, ¿verdad? Sobre todo a nivel genético y estudios del genoma. Y la conversación me parece, la charla interesantísima. Escuchar a Andrés me está, vamos, con 10 minutos que llevo, ya me ha dado tres claves para empezar a escarbar. Me parece muy interesante. Lo mío, y yo sobre todo lo que he tratado en el programa, es más a nivel filosófico, político, económico, realmente. Ya no hablar de inmortalidad, sino hablar realmente de prolongación de la vida. Y luego, pues, esto yo creo que abrirás el espacio un poquito más tarde, ¿verdad? Y en este caso solamente me gustaría preguntarle a Andrés si de estos experimentos que se han hecho no se han revertido luego los resultados. Es decir, si no tiene memoria la célula, si no tiene memoria de alguna manera el cuerpo, el sistema, ¿no? Y podemos realmente alterar de una forma permanente, sin que haya reversión,
los cambios que le hacemos al cuerpo. Sí. A ver, bueno, visto como cambios permanentes, un poco el problema que, no problema, pero vamos a decir, la circunstancia real es que desde que se empezó a hacer esto en humanos, ¿no me escucha? ¿Me escucha? Sí. Vale. Desde que se empezó a hacer esto en humanos, en realidad ha pasado poco tiempo. Vamos a decir que Elizabeth Parrish se hizo esto en el año 2015, han pasado 6 años. Ella se le llamó paciente cero desde el momento que se hizo eso, y no solo era la paciente cero, sino la única. Porque realmente, vamos a decir, el segundo humano que se sometió a una terapia parecida a la de Liz Parrish no fue sino hasta el año 2019 que ocurrió. Y entonces, en esos casos han pasado solo 2 años. Entonces, ¿cuánto tiempo puede durar esto? Y si será necesario reforzar las mismas terapias que se hizo ya hace unos años porque se vea que el alargamiento telomérico ya deja de ocurrir y empieza un recortamiento telomérico otra vez a un ritmo que pueda poner en riesgo lo que se estaba persiguiendo, pues quedan años todavía por recorrer y poder valorar eso. Dicho eso, me pareció muy interesante que usases la palabra memoria, porque debo decir que hasta ahora he hablado de ayunos y restricción calórica, he hablado de terapias génicas, pero lo que está ahorita más en boga y sobre lo cual se tiene aún más esperanza que con las terapias génicas, de que seamos capaces de intervenir en nuestro organismo y realmente, pues, bueno, realmente no, sino que por esta otra vía también conseguir alargar la vida de manera muy significativa, es a través de una tecnología que llaman reprogramación celular, que de hecho es lo que en el año 2012 se premió al científico Shinya Yamanaka porque consiguió que células adultas, al agregarle 4 genes, que son los genes OSKM, esas son las iniciales de los genes, se consigue que esas células adultas se retrocedan biológicamente y se conviertan en células madre. Células madre que después pueden ser programadas para que formen células de la piel, células de pulmón, células cardíacas. O sea, es agarrar células de la piel, por ejemplo, retrocederlas completamente hasta condición de célula madre, se las llaman células madre inducidas pluripotentes, ese es el nombre científico que tienen estas células, y a partir de ahí, pues, hacer que las células luego se especialicen en algún otro tipo de tejido. Esto le mereció al doctor Shinya Yamanaka el premio Nobel en el 2012, y sobre ello se está trabajando activamente. Todavía no se ha conseguido, digamos, experimentar con esto en humanos, pero el doctor Juan Carlos Ispizúa, que es otro español, que por cierto, cuando yo hablé tanto de la doctora Blasco, se me olvidó mencionar al doctor Juan Carlos Ispizúa, que tiene iguales méritos, en el sentido que también ha trabajado con el rejuvenecimiento de ratones, y lo más reciente que se publicó por parte del doctor Ispizúa es que ha conseguido también alargar la vida de ratones, curiosamente en un promedio igual de un 40-50%, pero en lugar de extendiendo los telómeros, reprogramando celularmente a los ratones con esta técnica de reprogramación celular. Pero lo hacen de una forma que el retroceso no llegue hasta la condición de célula madre, sino que se haga de forma parcial. Y de hecho la técnica se conoce como reprogramación parcial celular. Entonces, bueno, en base a eso que ocurrió ahí, no sé si han escuchado, pero recientemente se anunció la creación de una empresa muy ambiciosa además por quienes están detrás de ella, que tiene el nombre de Altos Labs, una empresa en California, donde los inversores principales son Jeff Bezos, el de Amazon, y Yuri Miller, que es un multimillonario que se hizo millonario porque fue uno de los primeros inversores en Facebook. Entonces tenemos a Jeff Bezos y a Yuri Miller
uno por Amazon y otro por Facebook, ambos multimillonarios, que han creado una nueva empresa que se llama Altos Labs, que se lo ha tomado muy en serio y ha contratado a científicos de la talla de el doctor Juan Carlos Ispizúa, y hay otro español, se me fue ahorita el nombre, pero si lo recuerdo se los hago saber. Y está también, forma parte del comité científico de esa nueva iniciativa, Altos Labs, el premio Nobel de 2012, Shinya Yamanaka. Manuel Serrano se llama el otro español. Está Manuel Serrano, está Juan Carlos Ispizúa y está Shinya Yamanaka. Además, soportados con los millones que representan pues, gente como Jeff Bezos y Yuri Miller. De forma que esto se anunció hace 2 o 3 veces. Y bueno, tienen una misión, como por cierto, también lo tiene otra, que es la empresa Calico, que se creó en el 2013, en este caso financiada por los fundadores de Google o de Alphabet, que es la empresa matriz que está por encima de Google. De forma que los millonarios del mundo de la tecnología se están dando cuenta que vamos, con todos los millones que tienen, pues quizás no le va a dar tiempo ni de gastarlo. Y como ya digamos, estos temas ya están siendo tratados por científicos de prestigio internacional, pues están apostando a que, oye, vamos a acelerar entonces los procesos investigativos y de pruebas para ver si podemos trasladar esto a los humanos. De forma que eso está pasando. Ajá. Y bueno, no sé si Mitoa quieres dar un comentario o leer algún artículo o algo. No. Lo dicho, súper interesante porque había oído sobre esto precisamente y sobre la aceleración que estaban y el impulso que se estaban dando desde las grandes, ¿no?, telecomunicaciones, ¿no?, o telecomunicadoras o empresas de estas de comunicación a los ordenadores cuánticos, precisamente también para acelerar los procesos de investigación en este sentido, ¿no? Que es curioso, pero luego yo digo que yo como no tengo ni idea, yo esto leo, soy muy profano, vamos, estoy en pañales, ¿no? Pero que me parece muy interesante la derivada del tema ético, político, social y el económico, que es impresionante, ¿verdad? Pero bueno, que muchísimas gracias, nada. Sí, proseguimos. A la mención, Andrés, de antes, sí, hemos conseguido en la piel que no se nos vea, no envejezamos tan rápido, pero a nivel de organismo interno, ¿qué efecto hace? No, es que a ver, esto es integral. O sea, mira, yo voy a contar una anécdota de una conversación que yo sostuve con Liz Parrish, la paciente cero del rejuvenecimiento celular, como comenté al comienzo del programa. Voy a decir una frase en inglés, pero si quieres después la traslado al castellano. Pero yo cuando la conocí, yo debo decir, eso fue hace 4 o 5 años, tiene una piel impresionante, o sea, perfecta. Y yo le preguntaba, Liz, pero con eso que te hiciste, ¿vas a conseguir mantener la piel en ese estado por muchísimos años más? Y la respuesta la voy a decir en inglés y luego la aclaro en castellano. Dijo, yes, yes, and yes. The skin is the largest organ in the human being. If we are not able to maintain the skin in this fresh condition, we have failed, because that means that our internal organs are also aging. O sea, en otras palabras, Liz, esa piel se te va a mantener así muchos años. Y la respuesta, sí, sí y sí. Si no conseguimos con mi tratamiento que mi piel se mantenga así, hemos fracasado. Porque eso quiere decir, si mi piel envejece, que mis órganos internos también envejecen. Pero claro, lo más visible es la piel. Bueno, eso tengo que decirles además que para Liz Parrish representa una carga, una losa encima de ella cada vez que se presenta en público en algún sitio. ¿Por qué? Porque, hombre, yo no creo que muchos conozcan que ella dijo eso, pero claro que la gente
aún sin saber que ella dijo eso, cuando ella se presenta en público, es que le revisan la cara, tú sabes, con lupa, a ver si le encuentran una arruguita, a ver si tal, un poco como pensando, suponte que la hayan escuchado, que no sé si es el caso, pero es como decir, bueno, a ver, tú misma dijiste que si la piel te envejece, fracasaron porque entonces tus órganos internos también envejecen. Bueno, aún sin saberlo también, la gente cuando la ve, quiere verla en perfecto estado. Y ella todavía se mantiene así, pero no creas, eso es una presión enorme para ella. Sí. De todas maneras, Sí, Miguel, ¿serás? no, bueno, era un comentario jocoso. Sí, un Lo que de inciso. todas maneras, los años que se quita una mujer, como decía Oscar Wilde, nunca se pierden, porque van a parar a cualquiera de sus amigas, con lo cual no importa. Era el chiste. Andrés, ¿qué tips tiene que tener una persona para decidir, decir, yo quiero someterme a esa prueba o como le podáis denominar o llamar? ¿Qué tips o cómo debe de ser esa persona para poderse someter y arriesgarse? Porque, bueno, nunca se sabe. Claro, Los bueno, efectos eso por otra, secundarios o... por más test. Tú te refieres, entiendo que te estás refiriendo para someterse a terapias génicas como las que Sí, se ha hecho Liz Parrish. ajá. Bueno, en ese sentido, primero aclarar dos o tres cositas. Aparte de Aclarar, tener dinero, o no lo bueno, sé. eso es una de las cosas que iba a mencionar, pero también decir de que Vale. Liz Parrish, en el año 2015, en Colombia, se hizo lo que llaman una terapia génica dual. O sea, ella intervino al mismo tiempo, no solo con el tema de la telomerasa, sino también sobreexpresó el gen que produce la folistatina, porque la folistatina es una proteína que a su vez inhibe una que se llama mioestatina. Y la mioestatina es la proteína que provoca que cuando envejecemos nuestra musculatura se va debilitando. Y eso es así. O sea, no hay nadie que haya alcanzado los 80 años y mantenga una musculatura en buenas condiciones. Más allá de las arrugas y eso, no hay nadie. Si uno ve hoy en día al propio Arnold Schwarzenegger, aquel famoso artista norteamericano que nos impresionó a todos con sus películas y aquel aspecto que tenía, lo ves ahora y vamos, está flácido, pues, nada que ver con lo que era. Y no es ni siquiera, o sea, los ejercicios te ayudan, pero nunca vas a conseguir mantener la tonalidad muscular que conseguiste siendo joven. Entonces, Liz Parrish, cuando se hizo en el 2015 la terapia génica para aumentar el tamaño de los telómeros, también se hizo una para inhibir la producción de telómeros, de miostatina. Luego, en el año 2019, se hizo 2 terapias génicas más. Una sobre un gen que llaman gen cloto y otra sobre el gen GPC1-alfa. En ambos casos son genes que se ha descubierto en ratones que al inhibirlos, o sea, al cancelar su funcionamiento, los ratones envejecen. Entonces, bueno, pues mira, ¿qué pasa si los sobreexpresamos? Y en eso está ella. Pasa que eso apenas tiene 2 años. Entonces, de nuevo, los años que han transcurrido son un corto periodo de tiempo para ver cuánto tiempo eso se sostiene y si es necesario, pues lograr intervenir de nuevo. Pero sí quería mencionar una última cosa, que también tiene que ver, sobre todo con esto de la memoria que mencionó Mitoa. Lo de la reprogramación parcial celular. Ese, digamos, es la gran apuesta ahorita. Más allá de bueno, yo diría que en paralelo con las terapias génicas. Lo que pasa es que esto, lo de la reprogramación parcial celular, pareciera que si se consigue es como más sencillo. O sea, vamos a dejar que nuestras células retrocedan, pero solo un poco. Y si podemos controlar cuánto las retrocedemos, pues es posible que se pueda hacer varias veces. Esto es un poco lo que está diciendo David Sinclair, que te tomas unas pastillas, rejuveneces 10 años, pasa un tiempo, vuelves a rejuvenecer con este proceso de reprogramación parcial. O sea, la idea no es, por supuesto, retroceder hasta la condición de célula madre,
pero sí retroceder un poco. Y eso se ha conseguido actuando sobre no los genes, o sea, no el ADN propiamente o el genoma, sino lo que llaman el epigenoma, que es una estructura que, digamos, hace que los genes se activen o se desactiven. Son estructuras químicas, metilos, que se van insertando en distintas partes del ADN, que provocan que un determinado gen se exprese o no se exprese. Esto todo es muy complicado. Yo no soy un experto desde el punto de vista químico y como biólogo en eso, yo soy ingeniero, pero es un poco lo que está detrás de todo esto. O sea, intervenir sobre esos corpúsculos de metilo que hacen que los genes se expresen o no se expresen y hacerlos retroceder a un estadio previo en el que, de la manera como estaban configurados cuando somos más jóvenes. Antes de pasar a Javier Mauri o alguien que quiera mencionar o dar algún apunte o algo, una pregunta dentro de dos. O sea, ¿también puede afectar en el efecto memoria a nivel cerebral, como el Alzheimer, etcétera, etcétera? Si eso también lo va a retrasar y no va a ocurrir nada, o sea que la persona se va a ver joven en toda su plenitud a nivel mental, y a nivel de cabello, de pelo, si también le influye eso también. Sí. Mira, has tocado dos puntos interesantes. Yo entiendo que con la parte de la memoria, o sea, la parte de las neuronas, este proceso de repromoción parcial celular en ratones ha demostrado que sí conserva, o sea, conserva la habilidad mental o la mejora, digamos. Ajá. De hecho, recientemente, hace pocos 2 o 3 meses, el doctor David Sinclair, que es uno de estos científicos vinculados a la Universidad de Harvard y al MIT, allá en Massachusetts, Boston, en Estados Unidos, se publicó un artículo en la revista Nature, que es una revista de corte científico de muy alto prestigio, en la cual describía cómo había conseguido que ojos, ¿sabes qué? Lo estoy comentando porque acabas de decir lo de la calvicie. Y ciertamente otra cosa que todavía parece mentira, pero no hemos logrado conseguir, no hemos conseguido resolver completamente, es la manera como nuestra vista se deteriora con el envejecimiento. Y por eso al final tenemos que usar gafas y todo esto, pero es que, claro, decir vamos a curar la muerte, no hemos podido curar todavía ni la calvicie, ni la vista, digamos, envejecida, crea sus dudas, ¿no? Dicho eso, el caso de la vista, se publicó un artículo de nuevo recientemente que en la Universidad de Harvard, bajo la guía del doctor David Sinclair, habían conseguido que ratones envejecidos con la vista ya en las mismas condiciones de un humano que pierde la vista con glaucoma y con todo esto, les hicieron reprogramación parcial celular, esta tecnología última de la que les estoy hablando, y consiguieron que el ratón vuelva a mirar perfectamente. O sea, el resto del cuerpo se mantiene con su edad biológica que tenía, pero a los ojos donde se les practicó ese tratamiento, resulta que los han rejuvenecido y pueden ver otra vez perfectamente. Ajá. Eso por un lado. Sí. Bueno, ¿cuál era la otra? A nivel de efecto memoria, si uno se ve más torpe o a nivel de... No, de nuevo, en humanos por supuesto no lo sabemos. En humanos no lo sabemos porque estas son tecnologías nuevas que están en proceso de prueba. Son terapias experimentales, digamos, ¿no? Pero comentaba que con ratones sí. Yo he leído artículos, de nuevo, no pasa que no recuerdo exactamente el titular del artículo ahora, pero donde han conseguido entonces que ratones que también tienen menos habilidad para resolver un laberinto, por ejemplo, la manera como miden la capacidad mental de estos pequeños animales, pues con las tecnologías de repromoción parcial celular han conseguido que vuelvan a conseguir resolver tareas que requieren pues de habilidad mental. Ajá. Doctor Javier Mauri, que pues en el tema cerebral ha salido no hace muchas semanas un estudio que es muy interesante de
de una doctora que está en Estados Unidos, como tantos otros doctores, tantos otros científicos españoles, que por cierto es de Cádiz, la doctora Montero, y en el tema de lo que tú has dicho, Jorge, del tema del Alzheimer, esta enfermedad neurodegenerativa tan profundamente injusta, yo creo que es una de las enfermedades cerebrales por degeneración más injusta, porque es que te va arrebatando todo lo que te hace ser esencia, ¿no? que son tus recuerdos, que son tus vivencias, ¿no? Pero se ha dado un paso muy importante en el sentido de entablar ya por qué se produce, y una de las causas fundamentales, que no la única, tiene que ver mucho con unas pequeñas fábricas que son las neuronas, las células que están implicadas en el sistema dopaminérgico, en la secreción de la dopamina. Estas unidades celulares, estas estructuras nerviosas que conforman las redes neuronales de este sistema, empiezan a notar cambios y su funcionamiento, su fabricación energética comienza a adaptarse, que es lo que hace no solo nuestro sistema nervioso, sino también todo nuestro cuerpo. Nos adaptamos porque estamos diseñados para sobrevivir, y en la supervivencia pasa antes por la adaptación. Pues esta maquinaria se adapta a esas pequeñas dificultades que el cerebro va encontrando, y que tiene que ver mucho con nuestra corteza cerebral, que es la que interpreta toda la información que recibimos, tanto la información interna como la información externa, y se van adaptando cada vez más hasta que van dejando de funcionar porque gastan más energía que la que produce. Y este sería un paso muy importante para frenar lo que es esta terrible enfermedad. Todos estos estudios, que Andrés lo define perfectamente, para mí tiene también una gran ventaja, pero tiene un peligro. A mi modo de ver, bajo mi punto de ver, y yo quisiera meterme un poquito con lo que también ha señalado el compañero Mitoa, un poco a nivel filosófico, a nivel ético, ¿no? Estas terapias genéticas, este estudio, este visualizar o entender el envejecimiento como una enfermedad, esto no solo nos va a ayudar para tratar el envejecimiento y hacer que lleguemos a los 120 años con todos nuestros dientes, sino que también nos puede abrir la puerta, que de hecho ya lo está haciendo, para enfrentarnos con una serie de patologías que también son muy serias, como por ejemplo la diabetes, como por ejemplo los más de 200 tipos de cáncer que hay. Pero claro, aquí hay un problema, y es que mientras haya investigadores en este país, y me estoy refiriendo a un investigador de temas de cáncer de la Universidad de Granada, que tengan que organizar maratones solidarios para poder recaudar fondos para seguir investigando, más que nada con células madre, a mí se me plantean dudas con todo lo que estamos avanzando, y es la democratización de toda esta tecnología genética, de todas estas aplicaciones. Vamos a ser capaces de crear una estructura social, económica, y vamos a decirlo también, política, de forma que toda persona que voluntariamente quiera vivir hasta los 120 años se le pueda brindar esa tecnología, o sin embargo vamos a tener que ser Bezos o alguno que otro más para poder tener acceso a esto. Esta es la gran puerta que yo temo abrir, porque aquí ya viene todos los dilemas filosóficos y bioéticos, que es lo que habría que desarrollar. Hay una controversia para mí importante con el transhumanismo. Vamos a ver, si somos capaces de mejorar el ser humano o la persona mediante el implante de neurotransmisores usando la nanotecnología, y vamos a ser capaces
de hacer personas y seres humanos mucho más rápidos en las tareas, que sean mucho más productivos, que sean mucho más, que se cansen mucho menos haciendo muchísimas más tareas que si no fuesen humanos mejorados. ¿Qué hacemos con los que no quieren serlo? Vamos a tener ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, ciudadanos de primera mejorados genéticamente, no solo a nivel cerebral y a nivel muscular, sino también que vivan 120, 140 años y el que no se lo pueda pagar. Para mí es uno de los debates que está pendiente, porque si hemos sido capaces con electroestimulación cortical de mejorar los disparos de un francotirador casi a un 100%, ejército de los Estados Unidos, esa es una aplicación de la tecnología que a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que seamos capaces de curar un cáncer o alargar la vida a lo que decida el usuario en concreto, sea cual sea su nivel económico. Ese, para mí, es el gran problema que se nos puede plantear. Ajá, Bueno. injusto, pero ahí también te metes en un tema que, bueno, no sé si Miguel Celades o Andrés o Mitoa, en el tema un poco cyborg, mitad humano, mitad robot, ¿no? Es meterte ahí un poco también, has querido un poco como para alargar y tener esa musculación y tener tal, es mitad y mitad, ¿no? Llegar a ser un poco como esclavos, ¿no? Tú quieres vivir más años y tener esa fuerza y demás, pero también en parte es en base a la esclavitud, ¿vale? Te va a salir gratis, pero vas a tener que trabajar mucho más y te vas a sentir un poco esclavo del sistema este nuevo que puedan generar los gobiernos o quien sea, ¿no? Miguel Celades o... Ese debate es interesantísimo, el ético, sin duda, sin duda. Pero también creo que hay que diferenciar entre lo que es inmortalidad, longevidad, etcétera, y transhumanismo. Es decir, una cosa es por los medios, telómeros, agua de mar, chicos, que es muy buena, y muchas cosas, los ayunos, sin duda, o sea, todo este tipo de cosas para alargar la vida, evidentemente. Y otra cosa es, oye, me falla el corazón, pues espera, que te pongo un corazón aquí, que además te lo garantizo por 200 años, y ahí tienes corazón para 200 años. Ahora te faltan los pulmones, pues venga, pues lo mismo. Pulmones garantizados a 70 años, y al final, ¿qué eres? ¿Un cyborg o qué eres? ¿Un ser humano? La pregunta importante es la que se planteaba también, mentalmente, ¿cómo estaremos? ¿No? La mente también se deteriora como la parte física, entonces ese deterioro, a ver, si voy a estar como un ficus ahí en la cama, pues ¿para qué quiero yo vivir 200 años? Esto por una parte, pero yo creo que lo más importante, otra cosa importante, digamos, es la parte social y económica que comentaba Mitoa. O sea, ahora mismo nuestra vida está basada en más o menos, pues yo qué sé, 15 años de estudios, 40, 45 años de trabajo y luego pues 20 o 25 de estar, pues bueno, la jubilación esa famosa, ¿no? Bueno, cuidado, eso teniendo en cuenta 85 años. Si nos vamos a tener 120 años, ¿cómo va a ir esto? ¿Estaremos estudiando 30 años, luego 70 trabajando y luego tal? ¿O esos últimos años de vida van a ser realmente de jubilación? Con lo cual, uno cuando tiene que tener el granero lleno para la vejez, ¿qué tiene que tener? Pues si antes tenía que tener, por decir algo, yo qué sé, 200.000 euros para tener un poco, en fin, que uno para lo que le pueda salir, vamos a tener que tener 3 millones porque vamos a vivir un montón de años más, ¿no? Ese era un poco el debate social y económico que creo que es importante tener en cuenta. Ajá. Andrés, gracias. Sí. Bueno, a ver, lo que pasa es que, claro, este es un debate que nos puede tomar otro programa completo. Sí. Pero yo hago quizás, bueno, algunos comentarios o puntualizaciones. Por un lado, los científicos que están abocados a esto, entre ellos la propia Liz Parrish, porque ella tiene una empresa que se llama BioViva Sciences, que además se unió con otra que se llama Integrated Health Systems. Y en Integrated Health Systems está un doctor que se llama Jason Williams, que es un doctor con un prestigio enorme a nivel mundial en el tratamiento del cáncer con inmunoterapia.
y ha recibido premios y todo por esos desarrollos. Y si uno escucha a Liz Parrish ahora, a ver, el tratamiento que ella se hizo en Colombia, que fue la terapia génica dual, año 2015, primera vez que se hace en un humano, etcétera, etcétera, costó $3,5 millones. Ella está haciendo ese mismo tratamiento hoy en día en Monterrey, México, en unión con esta empresa Integrated Health Systems, con precios que oscilan entre $250,000 y $350,000. O sea, ha bajado 10 veces el precio. Y lo que ella aspira, y siempre lo ha dicho, es mi meta, y también lo dice, por cierto, David Sinclair, es bajar los costes muchísimo más. Y la expectativa de que eso ocurra es alta porque una vez que, digamos, ya la tecnología esté completamente no, pero vamos a decir, probada, sobre todo por la parte de la seguridad y la eficacia, es que todo el mundo la va a querer. Entonces, cuando el mercado es amplio, no todo el mundo, no quiero decir que no hayan quienes no la quieran, claro que habrán quienes no quieran esto, pero tiene un mercado amplísimo. Y sabemos que cuando las cosas tienen un mercado amplísimo y se pueden producir, vamos a decir, en masa, habrá que hacer laboratorios inmensos, etcétera, para producir estos compuestos, pero se prevé que los costes pueden bajar mucho. Digo, a la Otro reina... es, y con a esto, No, sí, Andrés, un inciso, Miguel. Era la broma, digo, que a la Sí, reina sí. de Inglaterra le haremos descuento, ¿no? ¿O qué? Porque lo que... Andrés, perdón. No, que el otro punto importante es que, a ver, los países que gozan de estado del bienestar, en su mayoría países de Europa, en sus presupuestos, una de las partidas más altas que tienen es lo que es la sanidad pública y lo que en gastos eso representa para mantener vamos a decir, lo que es la sanidad pública, pues, o sea, tratamiento de personas mayores que sufren incluso de Alzheimer, que sufren de enfermedades cardiovasculares, que sufren de enfermedades del riñón, enfermedades pulmonares, fibrosis pulmonar, etcétera, etcétera. Entonces, lo que plantean algunos, quizás con un corte muy optimista, es que es muy probable que en lo que estas terapias ya haya un convencimiento a nivel científico más generalizado de que efectivamente consiguen hacer, sobre todo la parte está del rejuvenecimiento, que sea incluso de interés de los estados, que eso sea aplicado al mayor número de personas, porque de alguna manera pueda hasta representar, desde el punto de vista económico, el dejar de gastar entonces en mantener pacientes en condición de vejez con enfermedades crónicas durante mucho tiempo. Claro, estas son cosas que todavía están en el veremos, pero sin duda que es algo sobre lo cual también se ha puesto atención y muchos alegan de que es que eso va a ser así, o sea que esto más bien va a propiciar un ahorro en los costes de la atención sanitaria de las personas mayores. Ajá. Mitoa, Campos. Yo aquí y veo la tendencia, ¿no? Mi preocupación va mucho por lo que está diciendo Javier y sobre todo sabiendo que lo que principalmente plantea, ¿no? Y estando como estamos ahora mismo en un mundo en el que los recursos, ya se ha dicho, son limitados, donde tenemos que ahorrar, donde la ecología o la crisis ecológica es acuciante. Bueno, pues lo que se está planteando ahora mismo, el discurso, ¿no? Es curioso. Por una parte, lo que comenta Andrés, muchísima gente haciendo estudios y abriendo oportunidades como las que estamos viendo, ¿no? Con Bezos, etcétera, gente invirtiendo muchísimo dinero para mejorar en tecnologías que luego son aplicables a la salud, por supuesto, pero luego, por otro lado, un montón de gente también aplicando políticas para controlar ¿no? la dimensión de la humanidad, ¿no? El crecimiento poblacional. Y claro, esto tiene que colisionar en algún momento, porque está claro que cuanto más vivamos, menos gente podremos dejar que venga al mundo. Me recuerda un poco, ¿no? La conversación, si la llevamos al lado social, ético, político, a La fuga de Logan. No sé si recordáis esa película.
una película en la cual la gente cuando nacía, ¿no? Nacía con una luz, con un signo o con un en la palma de la mano, y a medida que iba envejeciendo, que se iban cumpliendo los años, bueno, pues al final se transformaba, ¿no? Se tornaba en un color diferente y esa persona entraba en el carrusel de la vida, ¿eh? Y entonces el carrusel de la vida sí que se iba de verdad de la vida. Y esa es una cuestión que ahora mismo, bueno, pues creo que habría que planteársela, lo dicho, pues esto da para otro programa, ¿no? Pero sobre todo, ¿cómo vamos a hacer? Porque sí, está claro, disminuye, es decir, Andrés lo ha dicho muy bien, ¿no? Este tipo de terapias lo que van a hacer, o de tecnologías, ¿no? Aplicadas, lo que van a hacer es disminuir los costes, evidentemente, de la sanidad, por ejemplo, ¿no? Pero al mismo tiempo eso, nos van a alargar la vida y hay que empezar a plantearse cómo vivimos, ¿no? Si, como dice del proyecto Venus, ¿no? También, ¿cómo se llama este hombre que era muy icónico él, además histriónico también, ¿no? Que había diseñado las nuevas ciudades para una sociedad en la que habría que rediseñar las relaciones personales, las relaciones sociales, en fin, todo, ¿no? Y claro, yo no veo a la sociedad, no la veo a un nivel evolutivo como sociedad, a nivel social, la veo todavía a un nivel como dice muchas veces Miguel, ¿no? La exopolítica no ha entrado en nuestra política. Tenemos una política muy material, muy materialista y muy clara. Entonces ahí Sí, yo creo Mitoa, que... sí. perdona, inciso, proyecto Venus, Jazz Fresco. Jack Fresco, correcto. Jazz Fresco, o algo así. Zeitgeist. El rediseño de una cultura o algo así. El rediseño. Pero Sí, bueno, sí, ahí perdona. mi principal problema, no, mi principal problema es, como siempre, ¿no? La cuestión es la aplicación de esta tecnología y luego las soluciones. Y no veo a toda esa gente porque hay, ¿cómo se dice esto? Entrepreneurs, ¿no? Que sí les veo con una buena voluntad, es decir, el avance científico, yo creo que ahora mismo nadie lo cuestiona, nadie lo puede cuestionar y bueno, sería una locura, ¿no? Ya no vamos a volver a los carruajes de caballos, pero claro, al mismo tiempo, a mí me cuesta mucho creer que a nivel político y a nivel de poder vayan a dejar el acceso a todo el mundo a estas tecnologías y se vaya a dar una solución buena, ¿no? O coherente para todos. Me callo. Absolutamente de acuerdo. Sí, Miguel Celades. No, absolutamente de acuerdo con esto. Choca frontalmente con lo que de alguna forma, y ya nos iríamos a otro debate más gordo y tal. Sí, ya para la próxima, sí, esas siempre élites, cuando que pueda Andrés Grases, no, si quiere. Digamos que esas élites, su idea es están más por reducir la población, que dijo la de Europa, la Lagarde esta, pues que dijo que la gente anciana, pues bueno, mejor que se murieran, lo dijo y luego ya ahí entraríamos en muchos debates de lo que ha pasado con los mayores, ¿no? Ajá. Choca frontalmente con los planes de esa presunta élite, ¿no? Para no meternos en conspiraciones, ¿no? Con lo cual, es verdad, digamos, el irá abaratando, por supuesto, o sea, ahora tendrá acceso 4 multimillonarios, archirricos, y a la vuelta de un tiempo entiendo también que irá variando tanto, que al final pues puede ser accesible. ¿Qué persona no es capaz? Míralo, una persona en su lecho de muerte y cuánto pagaría esa persona. ¿Qué pacto haría? Hasta con quien no tendría que pactar con tal de vivir 20 años más. O sea, cualquier persona dejaría, cuánta gente se gasta muchísimo dinero en enfermedades, bueno, de otro estilo y se dejan millones, ¿no? Bueno, pues en este caso yo creo que todo el mundo estaría dispuesto a pagar lo que no tiene y se endeudaría y haría lo que fuera para pagarlo, aunque fuera medianamente caro. Si es barato ya y accesible, genial, pero choque frontal con los planes de nuestros queridos amigos, unos sinvergüenzas que hay por ahí arriba. Entonces, ahí no le veo demasiado futuro, en ese sentido. Ese es un poco el choque, ¿no? Que decía Nicolás. Y bueno, ya para ir un poco concluyendo, Andrés, sí, perdona. Bueno, no, es que es verdad que está bien concluyendo, pero no, un detallito, y esto va a crear entonces, ya de nuevo también de cara a otro posible programa, pero sí. Si bien el tema del envejecimiento o los tratamientos para curar el envejecimiento, vamos a llamarlo así, crea o puede suscitar estos temas éticos de los cuales estamos hablando, yo encuentro aún mucho más complicado los que se nos van a presentar
más complicado y además más en el plazo inmediato. Inmediato quiero decir quizás 5 años, 10 años. En la tecnología que están trabajando ya varias empresas, entre ellas Elon Musk, de la que llaman Brain Computer Interface o interfase cerebro-computadora. Aquí estamos hablando de que hay varias empresas. La de Elon Musk se llama Neuralink, pero hay varias que están trabajando en insertarnos un chip en el cerebro que nos va a permitir conectarnos con la web. Yo, por poner un ejemplo práctico, así que me viene a la mente, yo he pensado, bueno, eso es como, no sé, ir a una entrevista de trabajo para ser abogado en un escritorio jurídico y yo voy con alguien que también aspira al cargo, él está conectado a internet y yo no. Y a ver quién responde mejor las preguntas que te hagan, ¿no? Eso por simplificarlo mucho. Pero es que eso viene y va a ser un cambio radical que vamos a notar de un año para otro. Lo del envejecimiento va a tomar tiempo, nos iremos adaptando, saldrán nuevas tecnologías más económicas, pero desde el momento que alguna de estas empresas diga, ya tengo el chip, que por cierto, de momento hasta se está hablando de taladrar un poco el cráneo, o sea que no es algo sencillo que te ponen un casco y ya. Entonces, incluso en el supuesto de que fuese gratis, que no lo será, intervenir sobre tu cráneo para implantarte un chip puede tomar muchísimos años el poder extenderlo por toda la población. Y después vas a tener el problema de, a ver, ¿qué versión tienes tú? La versión 1.0, la versión 3.0, está más eficiente que la otra. Vamos, no quiero, ahí les dejo esa, pero vamos a quedarnos con lo del envejecimiento, que yo creo que es algo que es bueno para todos. Sí. Y que eso será ya cuando el Windows se consiga 55. resolver y podamos vivir más. Ya. Y bueno, ya para finalizar, doy una rueda, si queréis dar una Mati alguna pregunta. Lo que sí, Andrés, gracias. Para mí es un honor de que hayas aceptado de estar a la vera de la puerta de la pirámide y luego de tener esta maravilla de personas que para la próxima vez tendremos más y ya tocaremos un poco ya el mundo cíborg y demás, que a Javier Mauri eso le apasiona y le encanta, el mundo ese, y creo que a todos también. Y oye, nunca se sabe si ya tendremos algún cíborg ya por aquí visitándonos o amigo, nunca se sabe, eso. Nunca se sabe la tecnología hasta qué punto ha podido llegar y nosotros sabemos lo que vemos, pero no lo que no vemos no lo sabemos. No sé, Javier Mauri, doctor, ¿qué puedes comentar ya para ir cerrando y hacerle una mención a Andrés Grases? Sí, bueno, cíborg ya los hay. Una persona que tenga un marcapasos, eso es un cíborg. Lo que pasa es que es un cíborg de primer nivel. Hay cíborg de segundo nivel y de tercer nivel. Pero eso es materia para otro programa. Sí. Andrés, con la mano en el corazón, te voy a poner un pequeño aprieto, por muy cariñosamente, esta palabra. Yo admiro a José Luis Cordeiro, tú eres amigo personal de él, Andrés, pero ¿tú crees que en el año 45, que es la fecha que da José Luis, podremos llegar a conseguir que una persona diga, mire usted, yo quiero vivir hasta los 140 años? ¿Podremos llegar a eso en el 45? Hombre, a estas edades, sí, yo pienso que sí. Incluso lo del año 2045, bueno, esa es una fecha icónica que además sostiene también Ray Kurzweil, que como sabemos además tiene muy buena amistad con José Luis Cordeiro. Sin duda que allá hay una influencia. Ray Kurzweil es, junto con Peter Diamandis, los fundadores de la universidad, la Singularity University en los Estados Unidos, que por cierto tiene una rama aquí en Madrid, la Singularity University, pero bueno. Y José Luis Cordeiro formó parte del staff de profesores con el cual se inauguró esa universidad.
De forma que José Luis es muy amigo de Ray Kurzweil y lo del 2045, mira, es algo que está a 25, 20, 24 años ahora, 24 años vista y muchas cosas pueden pasar de aquí a allá. Yo no diría que hay que necesariamente poner esa fecha como la fecha, pero está en ese entorno y yo sí lo veo claramente posible. Lo de la computación cuántica va a tener un impacto enorme. De hecho, ya se está hablando que, por ejemplo, para el diseño de nuevos fármacos, que es un proceso que toma mucho tiempo y que hay que hacer mucha experimentación, y luego las pruebas a 10 años que toman los clinical trials, etcétera, etcétera, se va a poder simplificar bastante con las posibilidades que otorga la computación cuántica para el diseño de fármacos. Y esto de las tecnologías, pues se van complementando. Hay sinergias y yo creo que sí, que vamos, 25 años vistas es un tiempo suficientemente largo para que todas estas cosas estén en marcha. Sí, sí, bueno, ya que hemos citado a José Luis Cordeiro, que le mandamos un saludo muy grande, aparte de ser buen amigo, es compatriota tuyo de Venezuela también, ¿no? Entramos juntos a la universidad. Y entraste juntos en la universidad, sí. En el año 1979, en la Universidad Simón Bolívar, a estudiar ingeniería mecánica y nos veíamos las caras todos los días. Vamos. Qué bueno, qué bueno. Y hay que citar su gran libro, que dentro poco posiblemente le haré una entrevista aquí, La muerte de la muerte, la posibilidad científica de la inmortalidad física y su defensa moral. Un gran libro, que lo recomendamos también desde aquí, para el que lo quiera, pues estas Navidades es maravilloso, o cuando uno buenamente pueda. Mitoa. Perdón, Mitoa Campos. Sí, tenía que abrirme el vórtice. Nada, sí. Decirlo. Me ha parecido me ha parecido un programa interesantísimo, una intervención interesantísima, la de Andrés, también Javier. Y bueno, Miguel y yo hemos estado más callados, pero yo creo que hubiésemos entrado más en ese debate teórico o filosófico más bien. Así que para la próxima nos apuntamos. Muchísimas gracias a los dos por la información, las reflexiones y a ti, Jorge, por dejarme participar. Y un saludo a los dos enorme, bueno, a todos, enorme. Muchas gracias. Y a ti, a tu programa El Vórtice. Y bueno, si quieres darle mención, una pregunta o algo que te haya quedado, quieras tú. No, yo precisamente... algo que... No, Andrés lo ha contestado todo. Para mí, ahora mismo, mi curiosidad va precisamente por la programación cuántica, mi curiosidad va precisamente por esa reprogramación de la celular, que era lo que yo estaba echándole un vistazo, y yo creo que queda de cine, de verdad. Muchísimas gracias. A mí me ha parecido interesante. O sea, yo lo subiré también al Vórtice, o sea que muchísimas gracias. Un abrazo a todos. A ti. Andrés, gracias. Sobre la reprogramación y demás, ¿quieres comentar algo ahí? Ya para ir cerrando un poco por cada... Bueno, a ver, yo creo que de los 5 años que vengo estudiando de distintas tecnologías apuntando a conseguir la prolongación de la vida y además, por supuesto, con todos nuestros sentidos y nuestras capacidades como si fuésemos jóvenes, la reprogramación parcial celular la encuentro quizá la tecnología más prometedora. Una vez que se consiga realmente rejuvenecer, pero intervenir en el proceso para que no se haga demasiado hacia atrás, sino hasta donde queramos hacerlo, pues es que habremos encontrado la forma de realmente entrar en una dinámica en la que podremos incluso, a motu propio, el envejecer, porque a veces el envejecer también tiene su parte buena, y echar hacia atrás cuando decidamos hacerlo. Y eso sería fantástico. Eso es controlado. Digo, ahora quiero saber cómo envejecer, cómo se siente uno mayor, etcétera. Y luego volver otra vez a rejuvenecer. Y eso ya luego tú decides si quieres morirte o no te quieres morir. Eso ya casi vida eterna, ¿no? Los inmortales. Miguel Celades. Bueno, nada, pues dar. ¿Hay algún sonido por ahí? Sí, ese ruido ahí,
Bueno, ya está. Ya no, Nada, ya pues dar apareció. las gracias por contar conmigo y encantado de haber conocido gente. Es un honor estar con gente tan interesante, tanto como para que mi Toa y yo hayamos estado casi callados, ¿eh? O sea, era Me interesante. pareció sumamente raro, conociendo a los dos, Este es me el dato, que parecía sumamente raro, no raro, raro. callamos ni bajo el agua, callamos. O sea, Ya, 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 que ya. en ese sentido, muy bien, muy bien. Y bueno, un gusto haber conocido a esta gente, estas personas, Andrés Grases y Javier Mauri. Los tenía en la cabeza, pero no los había platicado con ellos en estos sentidos. Creo que queda un debate aquí abierto monstruoso, monstruoso, y en ese sentido, pues por supuesto, cuenta conmigo. Yo siempre he dicho, mis dos asignaturas pendientes en esta vida, que ya si eso será para otra, pues digamos, el aprender inglés y aprender piano, que es lo que me gustaría. Bueno, pues a ver si me ponen un USB aquí, entonces ya puedo ahí hacer un curso acelerado de inglés, sería fantástico, ¿no? Que fuera Matrix, ¿no? Pi, pi, pi. Con Johnny Mnemonic, ¿no? No había una película Johnny Mnemonic o algo así que se cargaba un disquete aquí, clac, y decía, bueno, pues Y ya estaba. ahora ya sé pilotar, ¿no? Ya sé pilotar un avión, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, sí, Sería sí, sí. buenísimo. Y también, diga, el transhumanismo tiene su parte buena y también tiene su parte muy debatible que también me gustaría, pues cuando llegue el punto, pues debatir, ¿no? La parte Pues del sí, transhumanismo exactamente igual porque... Bueno, pues chico, yo qué sé, yo qué sé. El problema es que no me fío de los mismos siempre, ¿no? De los que controlan estas cosas, porque tantas cosas buenas ha habido que las han llevado al otro lado. Entonces, claro, este tipo de cosas, a priori, digamos, lógica cartesiana, el tema de poder aprender algo, digamos, a través de un mecanismo, o el poder tener un corazón garantizado por 200 años, vamos, con garantía, o todo este tipo de cosas, suena a priori, vamos, como a ponerle música, pero por otro lado, dime raro, pero no me fío del todo de la aplicación que vayan a hacer realmente de esto. Aparte del choque importante que os he dicho antes, ¿no? El choque que hay tan grande de lo que el ser humano quiere y de los que más o menos dirigen esto, quieren para el ser humano. Ese es el gran choque. Pero bueno, ahí estaré cuando estiméis y bueno. sí, Miguel Celade cita también, de todas formas, cita también tu programa aquí en... Bueno, yo es que estoy recogiendo cable ya, o sea, yo ya, después de estar tan censurado, o sea, 500.000 personas en Facebook, no puedo ni poner nada, 5 canales de YouTube y me quedan 2 con 2 strikes cada uno. Y ahora lo que me faltaba, WordPress, ¿dónde WordPress censuraba? Bueno, pues más de 50 millones de visitas, la Matrix, caza de bunkers, todas no puedo poner absolutamente nada. Entonces, mira, yo qué sé, no soy persona que me eche para atrás, pero es que también un poco cansa esto, ¿sabes? Y bueno, y justamente la reflexión mía fue hace muy pocos días, de decir, a ver, me he metido en todos los jardines, me he metido en todos los follones y ahora no voy a estar aquí defendiendo a los míos en esta, bueno, ya sería otra historia, ¿no? Pero esta guerra solapada que no estamos teniendo ahora. Así que mira, me parece que me toca esta vez me ha tocado venir al mundo a hacer esto y la próxima, no sé, ya me dedicaré a cultivar el espíritu. ¿Alguna pregunta para mencionar ahí, para dejarlo en el aire para la próxima, Miguel Bueno, Celades? como concepto general, la parte, digamos, social y hasta económica y ética, sí entiendo que habría que hablar muy, muy, muy profundamente de este tema con la total honestidad, Libertad y libertad, sí, honestidad. libertad y honestidad. Sería muy bueno que José Luis se apuntara, José Luis Cordeiro también a ese Sí, debate. sí, sí, sí. A ver si Pero bueno, Miguel Ferrero quiere también y cabezas bien amobladas que podamos debatir esto ya es un logro. Nada, sí, Andrés Gras. yo simplemente agradecerles de verdad a Jorge por la invitación y al resto de los aquí presentes por, bueno, las palabras que han tenido hacia mi persona y la manera como han disfrutado lo que hemos hablado hoy. Yo igual he disfrutado de escucharlos a ustedes, de forma que eso es recíproco. Y nada, cuenten conmigo para un próximo programa. Decir Muchísimas quizás gracias. también, y sobre todo para quienes vean esto y la audiencia que nos está escuchando, que nos está escuchando, que yo tengo una página web que se llama infolongevity.com. Infolongevity.com. Tengo también mi perfil en LinkedIn, Andrés Grases, perfil en Facebook, tengo un canal en YouTube también, Andrés Grases. Decirles que ese nombre Andrés Grases tiene el apellido es catalán. Mi padre nació en Barcelona, bueno, mi abuelo nació en Barcelona. Nadie perfecto, Andreas.
No, pero a ti se te alumbran los ojos cuando dijo que descendía de Barcelona, Miguel Celades. Lo iba a comentar porque... No, pero con orgullo. Si ponen, sí. No, es que esto es curioso. Si ponen Andrés Graces y escriben bien Graces, o sea, yo lo digo así, Guatemala, Río, América, Santiago, Ecuador, Santiago. Si ponen eso en Google, el único Andrés Graces en el mundo mundial soy yo y mi hijo. No hay más nadie existe. Que se llama Andrés Graces. Entonces, van a poder haciendo clic en cosas en las que yo estoy. En LinkedIn, en YouTube, en mi página web y en todo eso. En Ahora lo que dejo yo en el aire, digo, Andrés Graces, soy el único y mi hijo. A ver si eres Tibor. Y eres único. Bueno, muchas gracias, de verdad, muchas gracias a todos. Lo he disfrutado mucho. Las gracias a vosotros, gracias también Javier Mauri, doctor, investigador desde Sevilla, Mitoa Campos del programa Vórtice, muchísimas gracias, y Miguel Celades desde Barcelona, gracias también. Gracias por brindar, pues poder grabar este programa y demás. Se te debe una bien grande. Y sobre todo, gracias a Andrés Graces por lo menos despertarnos, aclararnos un poco las ideas de lo que es parar el envejecimiento a nivel de piel, y también, sobre todo, intentar también a nivel interno y sobre todo a nivel cerebral, que eso es un gran avance que poco a poco... Tiene que ser integral. Sí, exactamente. Para el próximo programa meteremos el cibo, luego a nivel también social, político y económico. Muchísimas gracias y aquí os esperaremos en www.turradiovalencia.com en el programa La Puerta de la Pirámide. Saludo. Chao. Deseamos que hayas disfrutado del contenido de hoy en nuestro canal de YouTube, La Puerta de la Pirámide. Cada semana te sorprenderemos con nuevas entrevistas, escritores, temas de actualidad, secciones exclusivas, historia, sabiduría ancestral, magia, extraterrestres, fenómenos paranormales, y mucho más. Te recordamos que puedes escucharnos en directo, a través de nuestra emisora turradiovalencia.com. Suscríbete a nuestro canal, y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún programa. Dale like si te gusta el contenido, y compártelo en tus redes sociales. La Puerta de la Pirámide.